nombre es Regis Iglesias. Aquí a nuestra derecha están algunos hermanos nuestros que han llegado en el transcurso del año que ha pasado. Está Jesús Mustafa, está José Pedro Martínez y está Leonel Clave Peralta, que son miembros del Movimiento Cristiano de Liberación y también fueron condenados a la condena de prisión, que cumplieron hasta el año pasado, que fuimos deportados un grupo de los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación como prisioneros políticos con conciencia en España. También está mi hija, que tiene 22 años, y la menciono por una simple razón. Hace 22 años, en 1989, cuando ella nació, me uní yo al Movimiento Cristiano de Liberación. Yo era joven, era un poco más joven de lo que soy ahora, era rebelde, me gustaba el rock, la música rock, me gustaba el Rolling Stones, me gustaba Whitesnake, el grupo de rock de esta época, y por esa razón estábamos teniendo problemas con el sistema, porque el sistema cubano, el sistema totalitario cubano, entonces impedía llevar el pelo largo. En Cuba en esa época el gobierno, el sistema, el régimen, perseguía a todos los jóvenes que les gustaba la música rock, perseguía a todos los jóvenes que les gustaba escuchar por estaciones, a través de radioreceptores, la música de Estados Unidos, o sea, la música, para poder nosotros escuchar la música que nos gustaba, la música rock, debíamos escucharla escondido, con radio, de fabricación soviética. Y esto era muy perseguido en Cuba entonces. Y como les decía, era una época muy difícil para ser joven en Cuba. Y suerte que tuve yo de que el lugar donde residí, en el barrio del Auto, en La Habana, teníamos una parroquia, teníamos la parroquia de Santa Clara de Asís, donde estuvo como párroco Fray Miguel Ángel Loredo. Fray Miguel Ángel Loredo, uno de los frailes menores franciscanos, pasó 10 años en prisión política en Cuba, el único sacerdote que estuvo tanto tiempo en prisión. Y Fray Miguel Ángel fue como nuestro altabonazo, fue nuestro maestro, fue nuestro líder espiritual, y fue quien nos abrió la puerta, a pesar de que nosotros no éramos muy cristianos entonces, éramos más bien unos jóvenes díscolos, y él nos abrió las puertas, y así fue como, además de conocer a Jimi Hendrix y a Mick Jagger, empezamos a conocer a Jesucristo, a Juan Pablo II y a Dalai Lama. O sea que la iglesia se convirtió en nuestro pequeño espacio, nuestra pequeña república de libertad en medio de aquella isla completamente dominada por un sistema totalitario. Pues bien, hace 22 años, a través de nuestro vínculo con la iglesia, conocimos a Osvaldo Payá. Osvaldo Payá entonces había sido una persona muy cercana en la iglesia católica, era un joven, entonces era un hombre joven, todavía lo es, pero entonces era mucho más joven, y era una persona de mucha influencia dentro de la iglesia, era uno de los tanques pensantes dentro de la iglesia católica, y esto en 1986 provocó el rechazo de la jerarquía católica de la isla, especialmente de Monseñor Ortega, Monseñor Jaime Ortega, que le fue separando poco a poco del acceso a los congresos católicos. El último que participó en aquella época, Osvaldo, fue la ENEC, el Encuentro Nacional Eclesiástico Cubano, y como Osvaldo fue allí junto a su esposa Ofelia Acevedo, la posición más radical, la posición de liberación, pues simplemente este discurso en 1986 no era de mayor agrado para la jerarquía de la iglesia, porque estaba buscando entonces cierto estatus de vivir incluso dentro del sistema. Sin embargo, ni entonces, ni ahora, ni durante todo este tiempo, ni
Oswaldo en el Movimiento Cristiano de Liberación ha dejado de tener la solidaridad y el apoyo total de religiosos, religiosas, sacerdotes y algún que otro obispo. O sea, la simpatía y el apoyo moral, el respaldo moral siempre ha estado con nosotros. Pues entonces en 1987 Oswaldo crea, como decía Oscar ahorita, en la parroquia de Cerro, la Peña de Pensamiento Cristiano Cubano. Y empieza a editar una pequeña publicación, una muy modesta publicación que se tituló Pueblo de Dios, que fueron los inicios, aunque muchas veces se olvida cuando los historiadores empiezan a hablar de la prensa independiente cubana. Esta pequeña hojita independiente fue el inicio de la prensa independiente cubana. Fue Pueblo de Dios, y aquí se tocaban temas de liberación, temas de la doctrina social de la Iglesia, temas de actualidad, temas de la falta de libertades que estaban padeciendo no solo los religiosos cubanos, sino todo el pueblo cubano. Y aquí empezó el germen de liberación. En 1988 se funda el Movimiento Cristiano de Liberación, funda un grupo de laicos católicos, pero como no es un movimiento confesional, inmediatamente está abierto a todos los cubanos de una con creencia religiosa o sin creencia religiosa, de una creencia religiosa o de otra creencia religiosa. Pues quiero aclarar algo antes de continuar. El Movimiento Cristiano Liberación no es, o sea, no debe ser identificado con términos parecidos que sobre todo en Latinoamérica se ven como Frente de Liberación Nacional o tal. El movimiento es un movimiento cristiano liberación, no de liberación, es liberación, porque la liberación que buscamos es la liberación primero del individuo. Cuando el hombre se libera a sí mismo, se reconoce como hijo de Dios y se libera con la naturaleza en dependencia de su creencia o no creencia, y bueno, se libera del odio, del rencor, se libera de sus pasiones humanas. Y pues se entrega en solidaridad con el resto de sus conciudadanos, el resto de sus propios. Es muy difícil en la historia que un esclavo pueda liberar a una nación. Por eso nosotros decimos primero que debe de liberarse el individuo como persona para luego poder en solidaridad hacer libre su nación. En los 14 primeros años del movimiento nos dimos cuenta de algo. Queríamos promover una transición en el país, pero una transición que, tomando como modelo, aunque con las diferencias características de los dos países, de las dos naciones, que tendiera a ir de la ley a la ley, como sucedió en el modelo de la transición española. Estábamos evitando y seguiremos evitando un derramamiento de sangre. No creemos en la violencia, creemos en la reconciliación, queremos la reconciliación, y fundamentalmente hemos buscado presentar ante las autoridades cubanas, a partir de leyes que reconocen algunos derechos a los ciudadanos, propuestas legales para que la soberanía popular vuelva a ser ejercida por el pueblo. Resumiendo, hemos propuesto varios plebiscitos para que el pueblo decida, a través de un diálogo nacional, a través de un programa transitorio, a través de un proyecto de ley, qué cambios son los que quieren que se realicen en la sociedad cubana y hacia dónde vamos a ir sin derramamiento de sangre, sin enfrentamiento y buscando la reconciliación nacional. Esto no quiere decir que rehuyamos nuestras responsabilidades sociales ni que rehuyamos digamos, el enfrentamiento cara a cara con el terror. Oswaldo tiene una frase que nosotros repetimos, no porque seamos cotorras, sino porque nos identificamos con ella, que es: yo no te odio, pero no te tengo miedo, que es la frase que le repetimos a nuestros agresores, a los miembros de la policía política del rey. Por esta razón, hace 8 años, hace 9 años, logramos presentar en una sociedad como la cubana, finalmente, una sociedad donde
hay un control absoluto por parte del Estado de los medios de producción, de la libertad de movimiento de las personas. El Estado controla absolutamente desde la casa donde vives, al automóvil donde te mueves, los viajes que quisieras dar fuera del país, incluso algunos viajes dentro del país. Y es muy difícil en un sistema donde cada cuadra, no sé cómo le llamarán, no sé, por la calle, por cuadras, tienen un sistema de vigilancia contra los ciudadanos, que es muy difícil mover al ciudadano común a que se proyecte, incluso legalmente, a hacer una petición o a demandar algo al gobierno. Nosotros en 2002 logramos que 11.020 ciudadanos de 10.000 que pedían las leyes cubanas, el artículo 88G de la Constitución, que respaldaran una propuesta de ley que bautizamos Proyecto Varela y que incluía, bueno, el derecho a las libertades civiles, políticas, económicas, amnistía a los prisioneros de conciencia, nuevas leyes electorales y elecciones libres 6 meses después de celebrado este plebiscito sobre el Proyecto Varela. Logramos crear una pequeña base social en todo el país y esto atemorizó al régimen, porque una vez que estábamos en condiciones de haber roto aquel cerco de terror sobre los ciudadanos y empezar a organizar pacíficamente a los ciudadanos, podríamos contar con una fuerza suficientemente activa, una fuerza suficientemente decidida en todo el país a reclamar sus derechos de una forma pacífica. Y esto lo tuvimos que hacer no solo en medio de un estado de represión contra los gestores del proyecto, de la solicitud de plebiscito, lo tuvimos que hacer también en contra de los ataques de muchas personas, o algunas personas poderosas, tanto dentro o fuera de Cuba, ya sea tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ya fuera tanto en el exilio de Europa o el exilio de Estados Unidos. Grupos poderosos de cubanos dentro de Cuba y en el exilio, que como los dos extremos siempre al final van a encontrarse, están evitando desde entonces que sea el pueblo, o sea, que el proceso de cambio que estamos tratando de llevar a partir de la participación popular y la soberanía popular sea devuelta al pueblo por propia decisión del pueblo y no como un cuadre de intereses comunes entre poderosos. Ninguna de estas presiones o represiones nos ha detenido y es reconfortante saber que a partir de aquel pequeño grupo que gestó el proyecto Varela y a partir de aquellos 11.020 cubanos que en 2002 presentaron la demanda a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, hoy en la actualidad más de 40.000 personas en Cuba, en esa Cuba donde hay represión, donde hay control de la sociedad absoluto por parte del Estado, ya hay más de 40.000 personas que están apoyando esta demanda popular. En 2003 fuimos a prisión, o sea, nos llevaron a prisión, nos llevaron a la prisión, algunos condenados a 28, a 27, 26 años. Nuestro delito había sido ser los gestores legales a partir de la constitución de la solicitud de referendo. Pasamos 8 años en prisión, con lo que esto significa de desgaste para no solo el personal, sino también para la familia. El año pasado, a partir de negociaciones entre la iglesia, el cardenal Jaime Ortega y el Estado cubano y la Cancillería española, pues decidieron darle una solución a nuestro caso después de 7 años y medio, y la solución fue enviarnos a España, a la mayoría de los que estábamos en prisión, sobre todo a partir del desgaste que nuestras propias familias habían sufrido, no solo durante estos 7 años y medio que habían pasado, a
principio de mi conversación hablaba, disculpe que ponga el ejemplo personal de mi hija que tiene 22 años y ella no ha vivido simplemente los últimos 8 años de su vida viendo la represión ni viviendo en medio de un ambiente de persecución. Ha vivido 22 años de su vida en este ambiente por ser simplemente hija mía, por tener este vínculo filial. Creo que no es un caso excepcional, son los casos de los nietos y los hijos de Jesús Mustafa, la hija y el hijo de José Miguel Martínez. Y no quiero dejar de comentarles, por supuesto, los hijos de Osvaldo Payá, los 3 hijos de Osvaldo Payá y Ofelia Acevedo, han vivido toda su vida en medio de la represión, han vivido en medio de actos de repudio por pogroms que el Estado ha lanzado contra sus padres. Vivir en Cuba y llamarse Osvaldo Payá, incluso sin ser político, es un problema, porque Osvaldo Payá, hijo, o sea, Osvaldito, tuvo la oportunidad hace apenas unos días de viajar aquí a España, invitado a un grupo de jóvenes católicos a participar del encuentro con jóvenes católicos españoles y a participar de la visita de su santidad a España. Y sin embargo, el Estado cubano, el régimen cubano, le negó una vez más el permiso sin que la jerarquía de la Iglesia hiciera la más mínima fuerza o no hiciera la más mínima gestión para darle una salida a esta situación. O sea, les comento esto para que vean que no solo en Cuba están perseguidos y sufren las consecuencias de la represión las personas que se enfrentan pacíficamente al régimen, su familia, sus hijos también sufren de esta situación, y en el caso nuestro fue una de las causas que nos llevó a tomar la dolorosa decisión, porque no queríamos abandonar nuestro país bajo ningún concepto y a pesar de tantos años padeciendo en prisión. Pero en este caso nuestro, pues la familia fue un factor de peso para tomar la decisión, y aquí en el exilio trataremos de ser lo más efectivos posible para apoyar a nuestros hermanos que dentro de la isla hoy están aún luchando y manteniendo la esperanza de toda una nación, de todo un pueblo. Agradecerles la paciencia que han tenido con nosotros y bueno, si quieren hacer algunas preguntas, no solo estamos Carillo, también están nuestros hermanos del Movimiento Cristiano de Liberación que también pueden responder